La historia de Ronald Simmons comienza el 15 de julio de 1940 en Chicago. Tras una infancia bajo el cuidado de sus padres, Loretta y William, Ronald decidió a los 17 años que la vida académica no era para él. Dejó los estudios y se enlistó en la Marina. Fue en su primera base en Washington, donde conoció a Rebecca, Becky, con quien se casó en 1960. Durante casi 2 décadas, los Simmons formaron una familia numerosa de 7 hijos, mientras él saltaba de la Marina a la Fuerza Aérea. En el ejército, Simmons era visto como un hombre de disciplina y precisión, un tirador de élite condecorado con la Estrella de Bronce. Sin embargo, tras jubilarse en 1979 como sargento maestro, la fachada de héroe militar empezó a desmoronarse. Para 1981, la oscuridad detrás de las puertas de los Simmons salió a la luz. Ronald estaba bajo investigación por haber engendrado un hijo con su propia hija de 17 años, Sheila. Aterrorizado por la posibilidad de ir a prisión, huyó con su familia en 1983 hacia Arkansas, instalándose en un terreno aislado de 5 hectáreas llamado Mockingbird Hill. Allí vivían en condiciones precarias, en una estructura improvisada de 2 casas móviles unidas, sin teléfono ni agua corriente, rodeada por una cerca de 3 metros que los aislaba del mundo. Simmons apenas lograba mantener empleos mal pagados. De hecho, fue despedido de un puesto de contabilidad por acoso sexual y terminó renunciando a una tienda de conveniencia a mediados de diciembre de 1987. Lo que sucedió después fue una espiral de horror sistemático. El 22 de diciembre de 1987, Simmons atacó fatalmente a su esposa Becky y a su hijo mayor de 29 años, golpeándolos y disparándoles. Luego, sin piedad, estranguló a su nieta de solo 3 años. Los enterró a todos en una fosa poco profunda que él mismo había obligado a los niños a cavar meses antes, bajo la mentira de que sería para una nueva letrina. Ese mismo día, cuando el autobús escolar dejó a los hijos más pequeños para las vacaciones de Navidad, los llevó uno a uno hacia su muerte, estrangulándolos o ahogándolos en barriles de agua de lluvia. Sus cuerpos terminaron en la misma fosa, pero la masacre no terminó ahí. Simmons esperó. El 26 de diciembre, el resto de la familia llegó para una cena navideña tardía. William, de 23 años, junto a su esposa Renata y su bebé, fueron recibidos a balazos. Sus cuerpos fueron cubiertos con mantas junto a la mesa del comedor, mientras que el niño fue escondido en el maletero de un coche. Luego, llegaron Sheila y su esposo Dennis, con sus 2 hijos. Simmons los ejecutó a todos. Sheila fue colocada sobre la mesa como un macabro trofeo. Dennis fue baleado y los niños, incluida Sylvia, la hija que Simmons tuvo con Sheila, fueron estrangulados. Tras este horror, Simmons pasó el domingo en una calma absoluta, rodeado de los cadáveres de su propia sangre. El lunes 28, la violencia se trasladó a la ciudad. Simmons condujo hasta Russellville, compró otra arma y desató un tiroteo en varios puntos: una oficina de abogados, la tienda donde trabajó y un negocio local. Mató a una recepcionista y a un bombero, e hirió gravemente a su antigua supervisora. Finalmente, tras arrinconar a una empleada, le ordenó llamar a la policía diciendo: «Vine a hacer lo que quería. He acabado con todos los que querían hacerme daño». Se entregó sin resistencia. Finalmente, Simmons fue trasladado al Hospital Estatal de Arkansas, donde los especialistas fueron contundentes. Él estaba en su sano juicio. No padecía ninguna enfermedad mental,
que le impidiera distinguir el bien del mal. Era plenamente consciente de la atrocidad de sus actos y los ejecutó con una frialdad absoluta. El primer juicio duró menos de 6 horas y, el 12 de mayo de 1988, fue condenado a la pena de muerte. Simmons, en un último alarde de control, renunció a todas sus apelaciones. Incluso durante el segundo juicio, mostró su verdadera naturaleza violenta al intentar atacar al fiscal tras revelarse las cartas sobre el abuso a su hija. El 31 de mayo de 1990 fue ejecutado por inyección letal. Sus últimas palabras fueron un desafío. La justicia tardía, cuando finalmente se hace, es un homicidio justificable. Al final, nadie reclamó su cuerpo y fue enterrado en una fosa común, tan repudiado por los vivos como lo fue por su propia familia. Nochebuena de 2008, Covina, California. La casa de la familia Ortega está llena de vida. Es una fiesta típica de una familia numerosa. Música, risas, el aroma de la cena y unos 25 invitados celebrando la alegría de estar juntos. Entre ellos está la ex esposa de Bruce Pardo, quien acaba de finalizar un divorcio amargo. A las 11:30 de la noche, alguien llama a la puerta. Una niña de 8 años, emocionada pensando que es una sorpresa navideña, corre a abrir. Al otro lado, ve la figura más icónica de la temporada. Un hombre vestido de Papá Noel, cargando un paquete enorme envuelto en papel de regalo. La niña sonríe, pero antes de que pueda decir una palabra, el hombre saca una pistola y le dispara directamente en la cara. El hombre no es otro que Bruce Pardo. Y ese traje rojo no es para repartir alegría, sino para ejecutar una venganza meticulosa. Pardo entra en la casa disparando indiscriminadamente contra sus antiguos parientes. Pero lo más terrorífico no fue el arma, fue el paquete que llevaba. Dentro del regalo había un compresor de aire convertido en un lanzallamas casero, cargado con galones de combustible de alto octanaje. Después de disparar, Pardo comenzó a rociar el interior de la casa con el combustible. En segundos, la mansión navideña se convirtió en un horno infernal. Las decoraciones, el árbol y los regalos alimentaron un fuego tan intenso que los vecinos dijeron que las llamas alcanzaban los 15 metros de altura. 9 personas perdieron la vida esa noche. Pero el horror final se reveló cuando la policía encontró el cuerpo de Bruce Pardo horas después. Se había quitado la vida, pero su traje de Papá Noel estaba fundido a su propia piel. El calor del incendio que él mismo provocó fue tan extremo que el disfraz sintético se derritió, sellando su destino de la forma más macabra posible. En su coche, la policía encontró un mapa con la ruta hacia la casa de su ex suegra y miles de dólares en efectivo. Su plan era huir, pero el infierno que desató en la sala de los Ortega fue tan violento que ni siquiera el propio monstruo pudo escapar ileso. Hoy, la comunidad de Covina recuerda cada Nochebuena, no solo con oraciones, sino con un miedo silencioso. Esta noche, cuando escuches que alguien llama a tu puerta a 11:30, no dejes que los niños corran a abrir, porque a veces el traje rojo no oculta a un santo, sino a un hombre que ha decidido que este será tu último brindis. Cierra bien los pestillos. El fuego de la chimenea no es lo único que puede arder esta noche. Nochebuena de 1996. Boulder, Colorado. La mansión de los Ramsey parece sacada de un cuento de hadas. Las luces brillan, el árbol de Navidad está rodeado de regalos caros y la familia acaba de regresar de una fiesta. John Bennett, una niña de solo 6 años, reina de belleza infantil, con una sonrisa angelical, es llevada a la cama por su padre.
Todo parece estar en paz. El silencio de la nieve cubre la ciudad. A las 5 de la mañana, la paz se rompe para siempre. Patsy Ramsey, la madre, baja las escaleras hacia la cocina y encuentra algo que le hiela la sangre. 3 hojas de papel sobre el escalón. Es una nota de rescate de 3 páginas, escrita a mano. Exigen $118,000 a cambio de su hija. Tenemos a su hija. Si quiere volver a verla, siga nuestras instrucciones. John Bennett ha desaparecido de su cama. La policía llega a la mansión. La casa está cerrada por dentro. No hay huellas en la nieve fresca del jardín. No hay ventanas rotas. La pregunta que flota en el aire es aterradora. ¿Cómo entró alguien sin dejar rastro? ¿O es que el intruso ya estaba dentro? Horas de angustia pasan mientras la familia espera una llamada de los secuestradores. Una llamada que nunca llega. Al mediodía, un detective le pide al padre, John Ramsey, que revise la casa de arriba abajo. John baja al sótano, a una habitación oscura y fría, utilizada para guardar adornos de Navidad. Allí, bajo una manta blanca, encuentra lo que nadie quería ver: el cuerpo sin vida de John Bennett. Pero lo que la autopsia reveló fue el verdadero horror. La niña no solo había sido asesinada, había sido torturada. Tenía una cinta adhesiva en la boca e hilos de nylon alrededor del cuello y las muñecas, formando un garrote improvisado. Alguien se tomó su tiempo. Alguien, en la noche de Navidad, mientras los padres dormían a pocos metros, estaba cometiendo una atrocidad en la oscuridad del sótano. Aquí es donde la historia se vuelve perturbadora para el público. La nota de rescate fue escrita con papel y bolígrafo encontrados dentro de la propia casa. La cantidad exigida, $118,000, era exactamente el monto del bono de Navidad que el padre había recibido ese año. Solo alguien con acceso total a la casa podía saber eso. Durante décadas, las sospechas cayeron sobre los padres e incluso sobre el hermano mayor, Burke. Se analizó cada sombra, cada susurro en la llamada al 911. ¿Fue un intruso que entró por una ventana rota del sótano? ¿O fue un secreto familiar, enterrado bajo el árbol de Navidad? Hoy, el caso sigue sin resolverse oficialmente. Pero el ADN, encontrado en la ropa de la niña, pertenece a un hombre desconocido. Un fantasma que entró en la mansión, cometió el crimen más cruel imaginable y se desvaneció en la noche de Navidad. Esta noche, mientras tus hijos duermen y la casa está en silencio, recuerda el sótano de los Ramsey. A veces, la nota de rescate ya está escrita antes de que te despiertes. Y a veces, el peligro no entra por la chimenea. Ya está viviendo contigo bajo el mismo techo. Nochebuena de 1984. Greeley, Colorado. El aire afuera es tan frío que duele respirar. Pero dentro de la casa de los Matthews, todo es calidez. Las luces rojas y verdes del árbol de Navidad parpadean rítmicamente. Hay un piano en la esquina, partituras de villancicos esparcidas, y el aroma a canela flota en el aire. Jonelle, de solo 12 años, acaba de llegar a casa después de cantar en el coro de la iglesia. Está cansada, pero feliz. Su padre está en un partido de baloncesto. Su madre, fuera de la ciudad, cuidando a un familiar. Jonelle entra, cierra la puerta con llave y se prepara para esperar a su padre. La casa está en silencio. Ese silencio absoluto que solo la nieve acumulada puede crear. Una hora después, su padre, Jim Matthews, llega a casa. Abre la puerta esperando ver a su hija dormida en el sofá o viendo una película de Navidad. Pero lo que encuentra lo deja paralizado. La casa está caliente. Las luces del árbol siguen encendidas. Los zapatos de Jonelle están junto a la puerta.
Su abrigo está en el sofá. Incluso hay una taza de chocolate a medio terminar. Pero Jonelle no está. Jim sube las escaleras gritando su nombre. Revisa los armarios, debajo de las camas, el sótano oscuro. Nada. No hay signos de lucha. No hay ventanas rotas. No hay rastros de sangre sobre la alfombra blanca. Es como si Jonelle se hubiera desvanecido en el aire, dejando solo el eco de sus villancicos en la habitación. Pero aquí es donde el suspenso se vuelve insoportable. Al mirar más de cerca la chimenea, Jim nota algo. Alguien había estado allí. Alguien movió los troncos. Alguien se sentó en su silla favorita. Mientras la policía buscaba en la nieve afuera, encontraron huellas. Huellas de botas que venían del bosque. Se detenían frente a la ventana de la sala y rodeaban la casa una y otra vez. Alguien estuvo observando a Jonelle a través del cristal mientras ella cantaba. Alguien que esperó el momento exacto en que ella estuvo sola. Durante 35 años, la silla de Jonelle en la cena de Navidad permaneció vacía. El caso se convirtió en una leyenda urbana en Estados Unidos. Se decía que Jonelle era la niña de la caja de leche, su rostro impreso en millones de hogares. Pero nadie sabía dónde estaba, hasta el verano de 2019. A unos kilómetros de la casa, unos trabajadores que excavaban un gasoducto golpearon algo sólido bajo la tierra congelada. No era una roca, era un cráneo pequeño. Junto a él, encontraron los restos de un vestido de fiesta, el mismo que Jonelle usó para cantar en el coro aquella última Nochebuena. Pero el verdadero horror no fue encontrarla, fue descubrir quién se la llevó. La policía arrestó a Steve Pankey. Él no era un desconocido. Era un hombre de 69 años que había sido una figura pública, llegando incluso a postularse 2 veces para el cargo de gobernador del estado de Idaho. Pankey no era un criminal común. Era un hombre obsesionado con el caso. Durante décadas, asistió a los memoriales de Jonelle, escuchó los podcasts sobre ella y se sentó entre el público en los juicios, observando a la familia sufrir. Se deleitaba con el dolor de los padres, reviviendo su crimen cada Navidad, como si fuera un trofeo. Pankey fue indiciado por el asesinato de Jonelle Matthews, tras décadas de ser un caso archivado. Fue acusado de secuestrar a la niña de su propia casa y se sospecha que terminó con su vida disparándole un tiro en la cabeza. El político, que incluso fue precandidato del Partido Republicano, fue detenido sin fianza, enfrentando cargos de homicidio doloso y secuestro. El Departamento de Policía de Greeley declaró que este misterio asombraba a la comunidad y que Jonelle se había convertido en una hija para todos. Hoy, Steve Pankey finalmente enfrenta la justicia. Pero para los que escuchan esta historia frente al fuego, la pregunta sigue siendo la misma. Esta noche, mientras miras las luces de tu árbol, ¿estás seguro de que nadie te está observando desde la oscuridad del jardín? ¿Estás seguro de que el crujido que escuchas en el techo es solo el viento? A veces, el monstruo no está en las leyendas. A veces, está en las noticias, pidiendo tu voto, esperando el momento de entrar en tu hogar. Mientras la mayoría de las personas en Anchorage, Alaska, se preparaba para la Navidad, decorando sus hogares contra la oscuridad, que dura casi 20 horas al día en invierno, Robert Hansen estaba ocupado con un tipo de preparación muy distinto. Conocido localmente como un panadero talentoso y un cazador de élite, Hansen era la encarnación del sueño americano en Alaska. Pero, bajo la fachada del hombre de familia que suministraba el pan para las cenas de la ciudad,
se escondía un monstruo cuya crueldad florecía en el frío extremo. Nacido en 1939 en Iowa, Robert no tuvo una vida fácil. Era un joven delgado que sufría de un acné severo que le dejó cicatrices permanentes y tenía una tartamudez que lo convertía en un blanco fácil para los acosadores en la escuela. Rechazado y humillado, desarrolló un odio profundo y silencioso, especialmente hacia las mujeres. Para compensar su fragilidad social, se convirtió en un maestro de las armas. No solo cazaba, dominaba el arte de rastrear, convirtiéndose en un arquero y tirador premiado. En 1967, llevó este conjunto de habilidades a Alaska, donde el aislamiento geográfico permitió que sus instintos más oscuros crecieran sin vigilancia. El plan de Hansen era quirúrgico. Acechaba a mujeres que consideraba desechables para la sociedad, jóvenes que trabajaban en clubes nocturnos o en las calles de Anchorage. Durante las noches largas y gélidas de diciembre, las atraía con dinero o las secuestraba a punta de pistola. El horror comenzaba en su sótano, una sala aislada acústicamente, donde las mantenía cautivas mientras su esposa e hijos estaban fuera. Pero el clímax de su perversión ocurría en el aire. Hansen, un piloto experimentado, subía a sus víctimas a su avioneta privada, una Piper Super Cub, y volaba hacia el valle del río Knik, un área tan remota que el grito más fuerte sería devorado por el viento polar. Allí, las liberaba en la nieve. No las mataba de inmediato, las obligaba a correr. Con su rifle de precisión con mira telescópica, esperaba el momento en que el miedo de ellas alcanzaba su punto máximo para comenzar la cacería. Hansen las rastreaba por la nieve fresca y las abatía como si fueran trofeos de caza mayor. La Navidad de 1983 pudo haber sido la última para Cindy Paulson, de 17 años. Secuestrada y encadenada, fue llevada al aeropuerto. En un momento de distracción de Hansen, Cindy, descalza y en pánico, logró saltar del auto y correr por la pista congelada. Su relato fue tan detallado y aterrador que la policía no pudo ignorarlo. Cuando los investigadores entraron en la casa de Hansen, el ambiente navideño contrastaba con el horror que encontraron. Detrás de una pared falsa estaba su mapa de trofeos. En él, Hansen había marcado cuidadosamente 17 lugares con una X. Cada marca correspondía a un cuerpo enterrado en la inmensidad de Alaska. Además del mapa, encontraron joyas de las mujeres desaparecidas y el rifle calibre .223 que utilizaba en sus cacerías humanas. Durante el interrogatorio, la frialdad de Hansen sorprendió a los detectives. No mostró remordimiento, solo el orgullo de un cazador que había dominado su territorio durante más de una década. Tras ser evaluado por psiquiatras, el veredicto fue unánime. Él estaba en su sano juicio. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. No estaba loco. Era malvado por elección propia. Robert Hansen fue condenado a 461 años de prisión. Murió en 2014 en un hospital penitenciario, llevándose consigo el secreto de dónde se encuentran las otras víctimas que el mapa nunca reveló por completo. Hasta el día de hoy, cuando la nieve cae en Anchorage durante la Navidad, muchos recuerdan que el hielo no solo esconde el suelo, sino también las cicatrices dejadas por el panadero, que transformó a seres humanos en presas. Ella subió a buscar a su hermana, abrió la puerta y un hombre desconocido estaba parado en medio del cuarto. La Navidad debería ser una época de calma, de familia, de luces y de abrazos. Pero para ella, la Navidad
se transformó en una pesadilla tan real que desde ese día nunca volvió a sentir seguridad en su propia casa. Todo empezó por algo que parecía inofensivo: una cuenta pública de Instagram y un comentario de un desconocido. Ella tenía una cuenta sencilla, abierta al público. Unas fotos de vacaciones, selfies, alguna foto con su hermana. Nada raro, nada malo. Hasta que un comentario sobresaltó entre los demás. Un hombre, de unos 40 o 50 años. 3 fotos en su perfil. Casi nadie lo seguía. Nadie lo conocía. Su primer mensaje fue simple, pero luego empezó a escribirle más. Mensajes incómodos, comentarios insinuantes, elogios que no pedía. Hasta que, un día, le mandó esto: no quiero pasar la Navidad solo. Hagamos algo. Ella lo rechazó, lo bloqueó y creyó que todo había terminado. Pero no sabía que él ya había empezado a observarla. Días después, publicó una foto inocente con su hermana, tomada frente a su casa. Sonrientes, tranquilas, sin darse cuenta de un detalle. El número de la casa aparecía en la imagen. Ese detalle fue suficiente para que él encontrara dónde vivía. Esa noche, mientras se arreglaba para una cena navideña, algo llamó su atención. Un auto negro, desconocido, estacionado entre su casa y la del vecino. Luces apagadas, vidrios polarizados, sin movimiento. No le dio mucha importancia. Pensó que sería un visitante. Pero cuando volvió, horas más tarde, el auto seguía exactamente en el mismo lugar, con el motor frío, sin señales de nadie entrando o saliendo. El estómago se le apretó. Subió directo a buscar a su hermana. Esa noche, mientras se arreglaba para una cena navideña, algo llamó su atención. Un auto negro, desconocido, estacionado entre su casa y la del vecino. Luces apagadas, vidrios polarizados, sin movimiento. No le dio mucha importancia. Pensó que sería un visitante. Pero cuando volvió, horas más tarde, el auto seguía exactamente en el mismo lugar, con el motor frío, sin señales de nadie entrando o saliendo. El estómago se le apretó. Subió directo a buscar a su hermana. En medio del cuarto, de pie, completamente quieto, un hombre, mirándolas, sin parpadear, sin decir una palabra. No tenía máscara, no tenía prisa. Simplemente las observaba, como si las hubiera estado estudiando por horas. Ella lo reconoció de inmediato. La cara, la barba, la mirada. Era el acosador de Instagram. Había borrado su cuenta. Había estado escondido en su casa. Había esperado a que estuvieran solas. Agarró a su hermana y corrieron. Escaleras abajo, puerta afuera, directo al auto. Cerraron con seguro. Y el hombre apareció corriendo detrás de ellas. Golpeó la puerta. Forcejeó la manija. Empujó con el hombro una y otra vez. La hermana gritaba. Ella intentaba arrancar. El pánico era total. Finalmente, el auto encendió. Pisó a fondo y comenzó a tocar la bocina desesperadamente. El hombre corrió a su propio vehículo, el mismo auto negro que había estado observándolas, y huyó. La policía llegó. Revisó la casa. El hombre había entrado por una ventana del segundo piso. Se escondió. Esperó. Miró. Pero cuando buscó su perfil de Instagram, ya no existía. Toda la cuenta desaparecida. Sin rastro. Sin nombre. Sin fotos. Nadie pudo identificarlo. Desde aquella noche, ella nunca volvió a dormir tranquila. Puso su cuenta en privado. Y cada vez que ve un auto extraño frente a su casa, recuerda la mirada de ese hombre parado en el cuarto, mirándolas, como si ya supiera todo sobre ellas. La familia Ortega celebraba la Nochebuena como todos los años. Risas, música y niños corriendo entre los regalos. Pero a las 11:30 de la noche, un golpe seco en la puerta congeló la fiesta. Los niños fueron los primeros en reaccionar.
gritaron emocionados. ¡Es Santa! Todos se acercaron, sin imaginar que esa sería la última vez que verían algo que se pareciera a la Navidad. El hombre disfrazado de Santa entró despacio. Su sonrisa era rígida, forzada, como si imitara a alguien que ya no sabía sonreír. Nadie notó que bajo el traje rojo llevaba algo escondido. Nadie, hasta que ya era demasiado tarde. Los vecinos escucharon los primeros disparos, luego los gritos, y después un silencio tan profundo que parecía quemar el aire. La casa estalló en llamas como si algo hubiese explotado desde adentro. Cuando los bomberos llegaron, no quedaba nada. Solo fragmentos del disfraz, derretidos en el suelo como una sombra roja sin dueño. Pero lo más inquietante vino después. Cada diciembre, exactamente a las 11:30, familias de la zona reportan lo mismo. Un golpe seco en la puerta. Un único impacto, fuerte, preciso. Cuando abren, no hay nadie. Y las cámaras de seguridad a veces captan una figura quieta, inmóvil, como una sombra grande con la forma inconfundible de un traje rojo abultado. Una figura que no se mueve, que no respira, que solo espera a que alguien abra la puerta. Dicen que el verdadero terror no son los monstruos, sino las personas que saben esconderse en los lugares donde nunca mirarías. Y lo que le pasó a Lucía la madrugada del 24 de diciembre es una prueba brutal de eso. No fue solo que escuchó pasos en su techo, ni los golpes en la ventana, ni la voz masculina que le susurró: levanta la cortina. Lo más escalofriante fue descubrir que el intruso llevaba semanas viviendo encima de ella, bajando un poco cada noche, estudiando sus horarios, memorizando sus rutinas, esperando el momento exacto para hacer lo que planeaba. Y esa noche había decidido bajar. A las 2:16 de la mañana, Lucía despertó de golpe. Lo primero que escuchó fue un paso firme sobre su cabeza. No era el crujido típico de una casa vieja. Era alguien caminando. Al principio pensó que podía ser un animal, pero el siguiente paso fue más lento, más pesado, más consciente. Se quedó inmóvil, con la respiración quebrada, esperando que fuera su imaginación. Entonces, escuchó otro sonido, un arrastre áspero, metálico, como si alguien estuviera desplazando un objeto por el suelo del ático. Lucía vivía sola. La entrada al ático estaba cerrada con un candado que, hasta donde recordaba, jamás había usado. Con las manos temblando, marcó al 911. Creo que hay alguien en el techo, susurró. La operadora intentó mantenerla tranquila, pero Lucía se sentía observada. La sensación era tan intensa que no pudo evitar mirar alrededor, aunque sabía que no vería a nadie. De pronto, todo quedó en silencio. Ni pasos, ni arrastres, ni la mínima vibración. Lucía empezó a pensar que quizá el miedo la estaba traicionando, hasta que escuchó 3 golpes suaves en la ventana de su dormitorio. Golpe, golpe, golpe. Se quedó helada. Estaba en la planta baja, pero la ventana daba al jardín trasero, protegido por una reja. Nadie podía estar ahí afuera, o eso creía. Se acercó temblando, apenas respirando. La operadora seguía en la línea, preguntándole qué pasaba. Antes de tocar la cortina, una voz grave, rota y fría, habló desde el otro lado. Levanta la cortina. Lucía sintió cómo la sangre le abandonaba el rostro. Dejó caer el teléfono y corrió al baño, cerrando la puerta con fuerza y bloqueándola con su propio cuerpo. La operadora aún la escuchaba. Se oía la respiración acelerada de Lucía, pero también otra respiración, más lenta, más profunda.
más cercana. El intruso estaba dentro de la casa. Lucía lloraba sin hacer ruido. La operadora intentaba que hablara, pero ella solo podía escucharlo caminar por el pasillo, como si supiera exactamente dónde estaba. 3 minutos después, la policía entró. El intruso había desaparecido, pero el horror apenas comenzaba. En el techo encontraron un agujero hecho desde adentro, cubierto con una tabla que se movía fácilmente. Allí dentro había una manta vieja, botellas de agua, restos de comida, ropa sucia y un teléfono celular. Cuando revisaron el celular, la sangre se les heló. Había decenas de fotos, todas tomadas desde una rendija en el techo, justo encima de la cama de Lucía. Fotos de Lucía durmiendo, Lucía cambiándose, Lucía cocinando, Lucía llegando del trabajo. Fotos tomadas sin flash, a centímetros de ella, durante días. La última foto, tomada 1 minuto antes de que ella despertara, mostraba la mano del intruso emergiendo del hueco del ático, casi tocando su cabello. Y un mensaje guardado en borradores decía: esta noche bajo. Nunca atraparon al hombre. Nadie pudo explicar cómo escapó sin dejar rastro. Desde ese año, los vecinos nuevos de la calle aseguran que cada Navidad escuchan pasos sobre sus techos y 3 golpes suaves en sus ventanas. Golpe, golpe, golpe. Esta historia fue compartida años después en un foro restringido en Internet, utilizado por operadores de emergencias rurales y trabajadores de turno nocturno en distintas zonas de Estados Unidos. La publicación original fue eliminada a los pocos días. Antes de desaparecer, alguien copió el texto y lo volvió a subir en otro sitio. El autor nunca reveló su nombre real. Firmó simplemente como Dispatcher 47. Aseguró que esto no era una historia. Dijo que era un informe. Según su relato, los hechos ocurrieron la noche del 24 de diciembre de 1996. Nochebuena. Esa noche, Ethan Miller estaba completamente solo. No emocionalmente, físicamente. Era la única persona asignada al turno nocturno en una pequeña subestación eléctrica escondida en lo profundo de las montañas de Colorado. La instalación abastecía de energía a unos pocos pueblos aislados y a tramos de carretera que casi nadie usaba en invierno. Durante las tormentas de nieve intensas, era normal que los caminos quedaran bloqueados durante días. Esa noche, la nieve no daba tregua. Ethan llevaba 3 años trabajando allí. Conocía el edificio a la perfección. Cada sonido, cada zumbido de los generadores, cada crujido de las paredes cuando bajaba la temperatura. Pero la noche de Navidad siempre se sentía diferente, demasiado silenciosa, como si la montaña entera estuviera conteniendo la respiración. A las 11:58 de la noche, Ethan se sirvió su tercera taza de café y se sentó frente al panel de control. Encendió la radio de onda corta, solo estática, sin música, sin voces. Afuera, el viento golpeaba el edificio con la fuerza suficiente para hacer vibrar las ventanas. Por un instante, sonó como si alguien estuviera tocando la puerta. A las 12:01 de la noche, se activó la alarma de la puerta principal. Un sonido agudo y repentino que hizo que Ethan diera un salto. Revisó el monitor. La puerta seguía cerrada. Esa puerta solo podía abrirse desde el interior, o con una llave física. Y solo existían 2 llaves. Una estaba guardada en una caja fuerte. La otra colgaba del cuello de Ethan. Pensó que era un fallo del sistema. Edificio viejo. Cableado viejo. Reinició la alarma. El silencio regresó. 2 minutos después, la alarma volvió a sonar. Pero esta vez, apareció algo más en la pantalla.
un mensaje del sistema. Presencia detectada en el pasillo B. Ethan lo observó fijamente. El pasillo B conectaba la sala de control con el área de generadores. No tenía sensores de movimiento. No tenía cámaras. No debía detectar nada. No llamó a nadie. No había nadie a quien llamar. En lugar de eso, tomó la linterna de la pared y salió al pasillo. El aire allí se sentía más frío. Sus pasos resonaban suavemente sobre el suelo de concreto. A mitad del corredor, el haz de la linterna iluminó algo en el piso. Huellas, recientes, mojadas, se alejaban de él. Ethan las siguió con cuidado. Llegaban hasta la sala de generadores. La puerta estaba abierta y entonces escuchó la voz. Era baja, masculina. No gritaba, no susurraba. Sonaba como alguien hablando consigo mismo, repitiendo algo una y otra vez. Ethan retrocedió. En ese momento, la radio sujeta a su cinturón se activó sola. Una transmisión entrante. La voz que salió le heló el estómago. Era su voz, calma, grabada, con fecha del 24 de diciembre de 1995. Central activa, turno de Navidad. Estoy solo. Ethan no recordaba haber grabado eso. La transmisión continuó. Su voz sonaba cansada, inquieta. Si alguien escucha esto, no abran la puerta. Aprende. Detrás de él, la alarma de la puerta principal volvió a activarse. Pero esta vez, no era el sonido habitual. Era lento, rítmico. Alguien estaba tocando. Ethan nunca respondió. A la mañana siguiente, un equipo de mantenimiento llegó cuando la tormenta finalmente cedió. La subestación funcionaba con normalidad. Nunca se cortó la energía. En la sala de control, encontraron una taza de café aún caliente, una linterna encendida en el suelo y una última transmisión en la radio, registrada a las 12:12 de la noche. El mensaje final decía: no le gusta estar solo. A mí tampoco. Abrí la puerta. Ethan Miller nunca fue encontrado. En la Navidad de 1929, Lawson llevó a su esposa Fanny y a sus 7 hijos al pueblo. Iban a comprar ropa nueva y a hacerse un retrato familiar. Para una familia rural, aquello era inusual. Pero Lawson, un granjero acomodado, parecía actuar con total normalidad. Posaron frente a la cámara, rígidos y silenciosos, como si algo pesara sobre ellos. Esa fotografía sería su último recuerdo juntos. Horas después, el pueblo quedó sumido en un silencio extraño. Un vecino, preocupado por la falta de movimiento, entró en la casa. Lo que encontró fue una escena imposible de olvidar. 6 miembros de la familia estaban muertos, ordenados con cuidado, como si simplemente estuvieran durmiendo. No había señales de lucha ni de robo, solo un orden inquietante que helaba la sangre. Poco después, Lawson apareció muerto en el bosque cercano. A su lado había una nota, pero no explicaba nada. Nada que diera sentido al horror de aquella noche. Con los años, la famosa fotografía familiar se convirtió en un símbolo del misterio. Cada diciembre vuelve a exhibirse y muchos aseguran ver sombras moviéndose detrás de los rostros congelados. Otros juran que uno de los niños parece intentar abrir la boca, como si quisiera advertir algo que jamás pudo decir. La historia de la familia Lawson continúa siendo un enigma escalofriante, un recuerdo navideño teñido de horror, imposible de olvidar.
Del quinto al noveno día, Julián ya no caminaba. Flotaba en aguas poco profundas, dejando que la corriente del río arrastrara su cuerpo exhausto. El hambre desapareció, reemplazada por un olor dulzón y metálico. Las moscas habían depositado huevos en la herida abierta de su brazo, y cientos de larvas blancas cavaban túneles bajo su piel, alimentándose de ella mientras aún respiraba. En el 10º día, divisó una lancha y una pequeña cabaña de madera usada por leñadores. Estaba vacía, pero vio un bidón de gasolina. Julián no lo dudó. Recordando cómo su padre trataba al perro de la familia, vertió el combustible directamente sobre la herida infestada. El dolor fue un choque eléctrico que la hizo gritar por primera vez en días, pero las larvas comenzaron a saltar de la carne, desesperadas por aire. Retiró unas 30 de ellas antes de desmayarse de agotamiento. A la mañana siguiente, los leñadores la encontraron. Pensaron que era la Yara, un espíritu maligno del agua. Julián usó sus últimas fuerzas para hablar en el español que había aprendido en Lima. Soy una pasajera del vuelo de Lanza. Mi nombre es Julián. Julián fue rescatada y llevada finalmente a los brazos de su padre. El reencuentro con Hans Wilhelm fue un silencio absoluto y un abrazo que intentaba pegar los pedazos de una vida destruida. Sin embargo, la revelación final fue la más terrible. La investigación descubrió que Julián no fue la única en sobrevivir a la caída inicial. Al menos, otras 14 personas, incluida su madre, María, resistieron el impacto. María quedó tendida a pocos metros de donde Juliane despertó, pero gravemente herida e incapaz de moverse, murió lentamente mientras su hija caminaba en busca de ayuda. Juliane Koepke fue la única de las 92 personas en sobrevivir al vuelo 508. No salió de esa selva con regalos, sino con la comprensión brutal de que, a veces, el mayor milagro de la vida es el peso de ser la única luz que quedó encendida después de que todo el cielo se apagó. El vuelo 508, donde la noche de paz se encontró con el caos. La Navidad de 1971 comenzó a morir antes incluso de que el avión despegara. En el vestíbulo del aeropuerto de Lima, en Perú, el aire estaba cargado de una urgencia peligrosa. Julián Koepke, de solo 17 años, observaba a su madre, María, revisar los billetes con nerviosismo. Todos los vuelos hacia Pucallpa estaban agotados. Cientos de personas estaban desesperadas por llegar a casa para la cena de Nochebuena. Fue esa prisa, esa presión invisible de la Navidad, lo que las arrojó al único vuelo disponible, el Lanza 508. Lo que no sabían era que la compañía tenía una reputación terrible y que la aeronave, un Lockheed Electra, era un mosaico de piezas de repuesto. Pero era víspera de Navidad y el deseo de estar en familia ignoró todas las señales de peligro. El despegue fue el último momento de normalidad. 21.000 pies, el cielo dejó de ser un camino y se convirtió en una pared. El Electra se sumergió en un sistema de nubes que los pilotos llamaban la Forja del Diablo. Dentro de la cabina, el tintineo de las copas de whisky, servidas para el brindis de Navidad, fue reemplazado por el sonido del metal sufriendo bajo estrés extremo. Las luces de lectura parpadearon y se apagaron. Por las ventanas, los pasajeros veían rayos azotar el ala derecha, iluminando rostros paralizados por el pánico. Entonces, un rayo alcanzó el motor principal. No hubo una explosión ensordecedora inmediata. Hubo una falla estructural catastrófica.
El ala derecha simplemente se desprendió del cuerpo del avión, como si la estructura se hubiera rendido en la lucha. Julián escuchó el rugido del viento, a menos 30 grados Celsius, reemplazar los gritos de la gente. En un segundo, el fuselaje desapareció. Ella estaba atada a su asiento, girando sola en el vacío absoluto, a 3.000 metros de altura. El peso de la fila de asientos actuó como la hélice de un helicóptero, retrasando su caída mientras giraba en espiral sobre el tapiz oscuro de la Amazonía. El oxígeno desapareció de sus pulmones y Julián se desmayó mientras caía en la oscuridad verde. Julián no despertó de golpe. Emergió de un vacío profundo el 25 de diciembre. El primer sonido fue el de su propio pulso martilleando en sus oídos. El mundo estaba al revés. Estaba atada al asiento, que estaba enterrado en el lodo blando de la selva. Sus manos temblaban tanto que tardó minutos en soltar la hebilla del cinturón y caer al suelo. El primer día fue un borrón de shock absoluto. Pasó las primeras 24 horas encogida bajo el asiento, mientras la lluvia lavaba la sangre de su rostro. En el segundo día, la claridad volvió de forma cruel. Sin sus gafas, la selva era un mosaico de sombras verdes. Tanteó el suelo y encontró su único banquete de Navidad, una bolsa de caramelos de frutas. Intentó levantarse, pero su rodilla palpitaba. Tenía una rotura de ligamentos y la clavícula fracturada hacía que cada respiración pareciera una puñalada. ¡Mami!, gritaba, pero su voz era un susurro ronco. El tercer día trajo la fiebre. Las picaduras de insectos en sus piernas estaban hinchadas y púrpuras. La desorientación era tal que el tiempo comenzó a derretirse. En sus delirios febriles, miraba los árboles y veía el rostro de su padre, Hans Wilhelm. Hans y María eran biólogos de renombre, que vivían en una estación de investigación en esa misma selva. Y Julián creció escuchando las lecciones de supervivencia de su padre. Pasaba horas sentada, intentando procesar el abismo temporal. Hace solo 3 días, ella y su madre elegían vestidos para la cena. Ahora, contaba sus propios latidos para saber si el reloj de su vida se había detenido. La sed era una quemadura. Recordó la voz de Hans. Sigue el agua, Julián. Los ríos pequeños llevan a los ríos grandes, y los ríos grandes llevan a los hombres. El cuarto día reveló la escala del desastre. El terreno se abrió en un claro donde había caído parte del fuselaje. La escena no parecía real. Entre las orquídeas y los árboles gigantes, surgieron los asientos azules del avión. 3 pasajeros estaban allí, pero ya no parecían humanos. Eran estatuas de lodo, plantadas de cabeza en la tierra húmeda. El impacto los había lanzado con tal fuerza que solo las piernas, aún con zapatos de fiesta, sobresalían del suelo. Julián se dio cuenta de que la selva se había convertido en un cementerio decorado con los restos de una fiesta que nunca ocurrió. Finalmente, divisó una cabaña aislada. Un hombre dentro lo ayudó, llevándolo en una moto de nieve hasta el pueblo para llamar al rescate. Cada segundo del trayecto se sintió interminable. El frío quemándole la piel y su mente corriendo con miedo por su amigo. Cuando llegaron al lugar del rescate, la tragedia fue confirmada. Mike Price había sucumbido a la caída y al frío. La desesperación y la culpa se mezclaron con el alivio de Jim por haber sobrevivido. Estaba exhausto, congelado, emocionalmente devastado, pero vivo. La montaña había puesto a prueba sus límites, desafiado su amistad y demostrado la fuerza de la supervivencia frente a la pérdida.
Cada decisión había sido crucial. Cada segundo una batalla entre la vida y la muerte. Jim comprendió que el coraje y la perseverancia son los únicos verdaderos aliados en entornos extremos, y que incluso los más preparados pueden ser llevados al límite. Esta noche, estas historias se quedarán contigo. Un recordatorio de que el mundo es mucho más frío e impredecible de lo que nos gusta admitir. Si estos casos te atraparon, si te hicieron mirar 2 veces las sombras en tu propio hogar, entonces perteneces aquí con nosotros. Suscríbete al canal. No te pierdas el próximo viaje hacia la oscuridad, porque algunas historias nunca terminan de verdad. Duerme bien, si puedes.